Y en las escrituras Bastrillas lo que estuvimos viendo fue la cronología, ¿sí? Para poder realmente pues entender de dónde venía cada libro y cada texto. Recordar que vimos en una parte que estaban los 6 darshanas y había Vedanta, Samkhya, Mimamsa, y había yoga. Y de ahí es donde aparece este, no este, porque este es un comentario de los Yoga Sutras, pero es ahí donde aparecen los Yoga Sutras, ¿sí? Y luego también os quiero dejar bastante claro porque hay mucho yoga donde vamos a encontrar que dicen, bueno, yoga es algo religioso. No, no es algo religioso, pero sí tenemos practicantes, ¿sí? Que han estudiado yoga desde la parte religiosa, ideología del hinduismo, y en vez de basar en este, se basan en... Ay, ¿dónde está? En el Bhagavad Gita. Y hay que entender y tener claro que el Bhagavad Gita es un libro, como puede ser la Biblia para los cristianos, y el Bhagavad Gita viene a ser como la Biblia del hinduismo para ellos, ¿sí? Es un libro, el Bhagavad Gita es un libro que lo puedes trabajar con los Yoga Sutras, pero va a haber algunas pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque el trabajo de los Yoga Sutras es un trabajo completamente científico, ¿sí? Y esto de que estoy diciendo que es científico, no solamente lo digo aquí, porque está grabándose, sino que además luego en otra clase os iré a hablar de lo que es esa bioconciencia, ¿sí? Os hablaré de un estudio que se ha hecho en la universidad con lo que es toda la parte de la bioconciencia, para realmente entender que hay un efecto, ¿sí? Hay un efecto, hay una causa, hay unas prácticas, causa, y crean un efecto en nuestro sistema nervioso. Entonces lo que queremos llegar a entender es esa parte de la psicología. Entonces los Yoga Sutras vienen a ser pues un tratado, el tratado más antiguo de psicología, podríamos llamarlo de esa manera. Bien, para empezar a entendernos. En los 8 pasos de yoga, que es la parte básica, vamos a ver lo que son los yamas y los niyamas, ¿sí? Que son esas abstenciones y esas reglas, que son esos dos primeros aspectos de lo que son todos esos 8 pasos, ¿sí? Bueno, para no entrar más en lo que es la parte de los pasos, porque sé que hay compañeros que ya conocen los pasos, ¿sí? ¿Conocen los pasos? ¿Sí? A ver. Llaman y Llamas, llaman, llaman y llaman. llama, llama, Asanas, Asana, asana, pranayama, llama, muy bien. Pra, pratyahara, Pratyahara, muy bien. Dharana, dharana, Dhyana y Samadhi. dhyana, samadhi. bueno, esos son los 8 peldaños. En castellano, para que lo entendamos todos, pues bueno, los llamas son unas abstenciones, ¿sí? Como puede ser la no violencia, la veracidad, no robar, lo que es la sublimación o la continencia de la energía sexual, ese equilibrio, brahmacharya, no acaparar bienes materiales y también razón, aparigraja, y luego los niyamas, que son luego todas unas reglas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que es la pureza, con la limpieza, que sería saucha, con el contento, tienen que ver con cómo debemos de estar, ¿no? De estar y sentir pureza, limpieza, contento, santosha, austeridad, que es tapas, el estudio de uno mismo, que es svadhyaya, y luego entregar pues la vida al Señor, como llaman, o al universo, Isvana Pranidhana. Estos son bases morales antes de comenzar a entrar en la práctica de lo que son las asanas. ¿Sí? Bien. ¿Quién tiene este libro? 2, 3. Bien. Todos los demás necesitarán adquirir este libro. Comenzaremos a trabajar sobre él para tener una base, una fuente en la cual basarnos sobre ¿Dónde, todo lo que es el trabajo de la mente. dónde lo podemos conseguir, Cami? En internet se puede comprar normalmente y en muchas librerías, por lo menos aquí, que en la ciudad mía, que tampoco es que sea muy grande, Ujú. las hay, normalmente lo puedes encontrar. Es un libro bastante...
Si me lo puedes poner después por escrito y lo intento yo. Luego pongo una foto en el grupo del libro y así, Foto, sí, vale, y así gracias. lo tenéis. Bien, hay otras ediciones de Yoga Sutras, ¿sí? Hay otras ediciones. Pero esas ediciones, os aconsejo echarle un vistazo, leerlas, pero personalmente creo que para el estado de conciencia en el que estamos la mayoría de nosotros, no sé si Alex y Vanessa están de acuerdo conmigo que lo tienen, o se han indagado en otros, se han buscado por ahí, han bicheado un poquito, pues creo que viene a ser el más fácil de comprender, ¿no? De comenzar a comprender y no es tan sencillo tampoco, ¿sí? Por eso son comentarios, ¿sí? Y hay diferentes autores de lo que son pues distintos autores, ¿no? Tenemos este y luego otro que también sería aún más sencillo de comprender, ¿sí? Esto lo digo por si algunos de ustedes pues, cuando empiecen con los yoga sutras, este es demasiado complicado, y lo demás pues lo mismo, si lo queréis os lo coloco en los recursos de los libros, es los comentarios de Osho. Osho tiene comentarios de los Yoga Sutras y son 4 volúmenes también. O sea, son densos. Ya que tengo cosas de oso, pero eso no lo tengo. Ya que Osho tiene cosas, sí. Uf. Pues los Yoga Sutras comentados por Osho son bastante interesantes, sí, porque nos ayuda a simplificar un poco lo que es la información, ¿no? Y Osho, ¿cómo nos presenta lo que son los sutras? Pues nos explica lo que son esas modificaciones de la mente, ¿sí? Las modificaciones de la mente que son los vitris que van cambiando, ¿sí? Y que vivimos en ese mundo, en esa ilusión propia cada uno de nosotros, y en esa propia ilusión, pues esa ilusión, pues hay esperanza, hay futuro, hay mañana, ¿sí? Vivimos en ese futuro, pasado, pero no nos mantenemos en el presente. Y Osho nos habla de que, bueno, de que el hombre no puede existir sin autoengañarse. Así directamente comienza hablándonos en los Yoga Sutras en la introducción, ¿no? Y también nos habla dentro de los sutras para que entendamos realmente que es un trabajo de psicología muy profundo, y el primer trabajo de psicología que realmente está escrito. Osho nos va a hablar, pues a lo mejor, pues de algunos psicólogos y de algunos filósofos y pensadores, como puede ser, por ejemplo, Nietzsche, donde Nietzsche dice en relación con los Yoga Sutras, sí, que en algún lugar el hombre no puede vivir con lo real, ¿sí? Lo real tiene que ver con el sexto chakra y tiene que ver con ver la realidad tal y como es. El hombre necesita sueños, necesita ilusiones, y dice que necesita de mentiras para existir. Así nos habla Osho. Y además Osho dice que Nietzsche está en lo cierto, ¿sí? Que el hombre tal y como es, hoy por hoy, no puede existir con la verdad tal y como es. La verdad, la realidad. Y bueno, esto es algo que luego pues iremos entendiendo más densamente, más completamente, porque si no llegamos a entender esto, no podemos entrar en lo que es esa indagación y esa profundización de lo que es el yoga. ¿Sí? La mente tiene que ser comprendida en profundidad, y la mente necesita mentiras, la mente necesita ilusiones, la mente no puede coexistir con lo que es lo real, necesita los sueños, y no solamente está soñando durante la noche, como sabemos, sino que incluso cuando estamos despiertos, pues ahí también estamos soñando, escuchando, y bueno, dentro de cada uno pues hay una corriente de sueños, como pensamientos, y continuamente pues estamos ahí creando sueños, creando imágenes, fantasías, y bueno, ahí a nivel científico, para que entendamos un poco que Osho está comparando y hablando de lo científico también, pues los científicos aseguran que el hombre puede vivir sin dormir, ¿sí? Pero que es incapaz de vivir sin soñar. Y esto es algo científico. Y bueno, en los antiguos tiempos pues siempre se ha dicho que dormir era una necesidad, ¿no? Pero ahora todas las investigaciones pues lo están corroborando de que es así. Bueno, entrando densamente en los Yoga Sutras, teoría de los kleshyas, ¿sí? Teoría de los kleshyas, que antes de comenzar con los kleshyas, venimos del viernes pasado, de la semana pasada,
de estar viendo lo que era el karma, ¿sí? Y ahora aquí el karma donde os voy a unir ahora es karma yoga. Karma yoga. Karma yoga dentro de lo que es el sonido esencial, primordial, que es ese éter, y el mantra yoga. Vamos a unir mantra yoga, karma yoga y lo que es la vibración primordial, tanto como pensamiento, como palabra, como acción. Pero cuando entramos en toda la parte donde se convierte el karma yoga en un ritual, es donde se realizan rituales como pueden ser las puyas y las yagnas. Y estas puyas y estas yagnas se van a acompañar de lo que son mantras para que ese sagrado y divino ceremonia, ritual que se esté haciendo, pues realmente empodere la energía y practicar esa forma de seva, que seva es una forma de servicio a los demás, un servicio incondicional, y eso viene a ser el karma yoga, ¿sí? Donde incluso los rituales y las meditaciones y el servicio es un servicio que se hace hacia los demás. Y esto es algo que se hace cuando hemos visto la parte de Hatha Yoga y lo que es la parte del yoga tántrico. Aquí es donde utilizamos lo que son mantras pránicos. Y ahora estarán pensando, bueno, ¿y qué son los mantras pránicos? Bueno, pues los mantras pránicos vienen a ser sobre todo los que se utilizan para elevar la kundalini y abrir los chakras. Puede ser villas mantras, que son los villas mantras, lo que son cortitos, las semillas, como puede ser por ejemplo Hum. Y dentro de lo que es todo el alfabeto sánscrito, pues bueno, como sabemos hay más de 50 letras y cada letra forma parte de los pétalos dentro de lo que componen los chakras para darle energía a esos chakras. Entonces cada chakra tiene un villa mantra, pero luego también tiene sub-villa mantras en función a la cantidad de pétalos que hay para crear toda esta vibración. Y eso es para elevar y despertar esa Kundalini Shakti y para ir despertando ese poder interno del yoga, ¿sí? Que ese poder interno del yoga no es algo más que va hacia la parte de Ajna, como vimos, de Ajna a Bindu y de Bindu a Sahasrara. O sea, entrecejo, mente, corona. Y luego estuvimos viendo también con las glándulas que correspondían pues estos 3 puntos. Y bueno, entender también que Kundalini es una energía eléctrica. Pero lo más importante que hay que entender es que Kundalini es una energía eléctrica de palabra. Cuando se dice que lo primero fue el logos, lo primero fue la palabra, repito, Kundalini es una energía eléctrica del habla, a un nivel más profundo de conciencia. Recordar la intención. Entonces la práctica de yoga normalmente, como sabemos, pues empieza pues con lo que es el canto de mantras. Comenzamos normalmente en las clases normales con Om y luego bueno, se van precediendo con mantras más de iniciación. Y bueno, todo esto lo que estamos haciendo es comenzar a despertar lo que son estas energías con lo que es la pronunciación en ciertas posturas y en ciertas prácticas y técnicas de meditación o de observación, mejor dicho, de contemplación, ¿sí? Entonces tenemos Karma Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga, Nada Yoga y el Yoga del sonido. El Mantra Yoga se va a reflejar en lo que es el yoga del sonido. El yoga del sonido en sánscrito es Shabda Yoga. Y el yoga del sonido va a crear una realidad suprema. Y esa realidad suprema la está creando el sonido trascendental de tu palabra. Y esto es una tradición que se remonta hasta los Vedas, ¿sí? Donde todo el universo, donde se decía, pues estaba totalmente comprimido en un sinsonido. Y bueno, todos estos aspectos pues, que os estoy contando son simplemente mantra yoga, karma yoga, nada yoga, el shabda yoga, el yoga del sonido. Son pues distintas visiones, ¿sí? distintas enseñanzas de lo que son las diferentes ramas dentro del yoga, ¿sí? Hay un yoga, pero dentro del yoga hay ramas, ¿sí? Y esto sería pues toda la parte de lo que sería
el sonido de la conciencia. Y el sonido de la conciencia, cuando vimos los elementos, elemento éter, el sonido de la conciencia es un sonido no elemental, puesto que no podemos, o sea, se puede distinguir de lo que es un sonido elemental porque viene creado a través de otro elemento del éter, ¿sí? Esto ahora mismo puede sonar un poquito complicado, ¿sí? Pero cuando empezamos a profundizar en lo que son las escrituras es cuando vamos a entender lo que es la manifestación de lo divino a través del sonido, ¿sí? Y eso es lo que es el yoga del sonido. Anteriormente he hablado también del yoga de las relaciones, ¿sí? Pero en lo que son las escrituras verdaderas, en las escrituras verdaderas no existe la palabra literal de Dios. Por eso os hablaba de Bhagavad Gita y los Yoga Sutras. O sea, en el lenguaje humano, en los textos védicos, no aparece la palabra de Dios. Es algo que aparece en textos mucho más recientes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque realmente los Vedas están buscando a esa revelación verdadera de las palabras, de esa vibración de las palabras, del pensamiento, de las imágenes, de los colores, ¿sí? A través de tu propia experiencia y no a través de lo que es un libro o una imagen, ¿sí? Sino a través de tu propia experiencia. Bien, de ahí nos vamos a pasar a lo que es la parte de la teoría de los kleshas. Los kleshas lo vamos a ver mucho más adelante dentro de los Yoga Sutras. Pero los kleshas es ¿para qué sirve la meditación? Esto es una pregunta que tienen los que están en lo que es el 200 horas. Y no sé si recuerdan ellos para qué sirve la meditación. Y la respuesta es pues para eliminar los kleshas. Y luego la siguiente pregunta para los nuevos sería, vale, la meditación entiendo sé lo que es, pero ¿qué son los kleshas? Pues los kleshas son las aflicciones de la mente. Y puede ser que con esto pues te hayas quedado igual, que son las aflicciones de la mente. ¿Hay tantas? ¿Cómo? ¿Hay muchas? Hay tantas, claro, hay un montón, infinitas, cada mente con la suya. Yo lo puedo entender de otra manera. Alinearte con tu cuerpo, sentir tu cuerpo, no pensar. Eso es Difícil meditar, de no pero pensar. dentro de la meditación hay un trabajo a realizar. Y ese Sentir todo lo trabajo, que eres, todo lo que sientes, todo lo que o sea, ser objetivo contigo mismo. Realmente no pensar en nada, sino sentir lo que es tu cuerpo para que te puedas alinear con él. Eso es lo que yo entiendo con los Pero kleshas o con la meditación. con la meditación. Vale, pues dentro de la meditación, lo que No dicen los sé. Yoga Sutras es que nuestro trabajo es reducir los kleshas. Los kleshas son posibles reducir por lo que es una involución cuando son sutiles, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar lo que es la meditación. Y luego más adelante, en lo que es si lo queréis tomar nota cuando lo que ya tenéis el libro para seguir investigando, en el 11º sutra, ¿sí? Ujú. Eso debería haber estado antes del 10º. Los kleshas tienen 4 etapas cada uno. Sí, que son esas aflicciones de nuestra mente. Cada aflicción de nuestra mente tiene 4 etapas. Y estas son, tomen nota, 4 etapas de estos 5 kleshas. Son latente, atenuado, alterno y activo. Pueden ser como hábitos, tendencias. Iremos viendo esto porque ocurre como si fuera, como si fuera un flujo de agua, ¿sí? El pensamiento, ¿sí? Los kleshas, ¿sí? Ahí está el pensamiento y hay una longitud de onda. Y vamos a entender como si fuese pues un flujo de agua que sale de la montaña y que gradualmente se va haciendo más grande. Por eso hablamos de latente, atenuado, alterno y activo. Si antes de que un pensamiento se nos haga consciente, tiene estas 4 etapas. Y ahí, en principio, pues los kleshas están latentes, pero poco a poco, ¿sí? Dentro de nuestra vida, dentro de nuestras acciones, se van haciendo más activos y más activos. Y luego aquí también pues tenemos en cuenta evidentemente lo que son pues nuestros doshas, ¿sí? Y bueno, podemos entender que los kleshas con la meditación
simplemente observando nuestra mente vamos a comenzar a comprender y entender estos kleshas. Pero no están solamente estos kleshas, estas aflicciones, no están solo en la mente subconsciente, sino que también se encuentran en la mente consciente. Desde lo que es el estado activo, se deben de ir, activo quiere decir que ya son conscientes, somos conscientes de ellos, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos comenzar a derribarlos y pasar al estado alternativo. Y del alternativo pasarlo, irlo reduciendo, pasando al atenuado. Y finalmente a un estado latente. O sea, tú hablas como si fuera algo como una especie de estado de ánimo en nosotros mismos en ese momento que estamos haciendo la meditación. Aflicciones. Para entenderlo de otra forma, los doshas. Los doshas tienen sus aspectos, como sabemos, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos de carácter, de personalidad, ¿sí? De humor. Tienen unos aspectos de humor positivos y otros negativos. Basándonos en qué nos basamos en decir que son positivos y negativos, en que les afecta a su salud física, mental, emocional y trascendental. Entonces, para entender los kleshas sería que cada dosha tiene sus kleshas. Entonces, los negativos no los queremos, necesitamos eliminarlos. Pero dentro de los negativos de cada uno de nosotros hay unos que están activos, otros están en modo alternativo. Ahora sí te entiendo. Ahora sí, ¿no? Entonces, son estas cosas. A ver, todos tenemos cosas que nos toca el botón. Hay cosas que nos toca el botón. Esas son esas aflicciones. En principio hablas de cambiar de cambiarlo, vaya. Lo que estamos... Atenuarlas. Atenuarlas, como hablábamos al principio, de que había puesto el ejemplo de Alex, que estaban neutralizadas, latentes, se quedan latentes. Entonces, para llegar a modo latente, has hecho una serie de prácticas, has hecho una serie de cosas. O sea, eso no pasa solamente por leerte un libro o por asistir al Zoom, no. O por hacer 4 posturas. Hay que introducir el conocimiento de los sutras, más las prácticas, más lo otro. Con los que ya llevan bastante tiempo, estás armando un puzzle. Y ese puzzle es tu puzzle. Tu puzzle mental, porque si solo lo conoces tú. ¿Sí? ¿Sería así un poco, Alex? Para simplificarlo. No, es completamente así, es un puzzle, porque tú ya solamente ya cerrar los ojos, cuando empiezas te van a venir 50 millones de informaciones y de cosas en nada, en un segundo. Y tú crees que es un segundo, pero poco a poco con la práctica pues se va atenuando, latente, atenuando, aunque están ahí, pero ya no te comen. Eso es lo que serían esas cuatro fases de ir reduciendo los kleshas. Pero hace falta práctica, ¿eh? Bastante, muy largo, ¿eh? Hace falta mucha práctica. A ver, Manuel ha hablado de estado de ánimo. Pues, a ver, no podemos ver los estados de ánimos de los diferentes kleshas en los niveles conscientes y subconscientes de la mente. Si le entendí lo que me dijo, ¿eh? Y ahora entiendo lo que ustedes están hablando. Digamos que de alguna forma lo que haces es bajar la influencia que tienes de lo que te está llegando en ese momento. Pero ya eso... La intensidad, exactamente. Ya eso yo lo aprendí a hacer. Lo único que, claro, yo no he hecho nunca yoga. Pero... Es la intensidad, una intensidad que tiene que bajar. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo en la meditación aprendí a expandir. Entonces, cuando expandes, absolutamente en ti no existe nada. Es un vacío. Pero no sé explicarlo, no sé. Entonces, todos ellos, todos lo que son estas aflicciones, ¿sí?, pueden ser llevados, por como estamos hablando, a la forma latente.
como estamos hablando en un proceso. Entonces, van a ser llevados a la forma latente desde la atenuada y así, poco a poco. Por eso, la meditación son diferentes etapas de los kleshas y que finalmente, pues, son aniquilados. ¿Quiere decir esto? Pues que situaciones de la vida, las circunstancias de la vida, el karma, ¿sí? El causa-efecto, no me causan efecto, están neutralizadas. Que luego con el paso del tiempo, pues bueno, necesitas mucha práctica, como estamos hablando, y además tiempo. Tiempo, pues porque necesitas tiempo para poder ver ese cambio realmente en eso que antes te movía, creaba una aflicción mental, creaba pensamiento, y ya no crea pensamiento, se ha neutralizado. Y bueno, eso es dentro del yoga eso es un proceso evolutivo, pero es así como el proceso involutivo. Por eso estuvimos viendo pues esa parte de la parte evolutiva, pero la parte involutiva es la parte que realmente nos interesa, porque vamos a ir desde avidya a abhinivesha. Avidya, ignorancia, a abhinivesha. Eso es un proceso realmente involutivo. De aquello que ignoramos, por eso hay aflicción, aquello que entendemos. Al entender, neutraliza. Entonces, en esa neutralización existen varias etapas dentro de nuestros procesos mentales, así como tanto puede ser sutil como activo y así sucesivamente. Pero no vamos a poder ver los kleshas a menos a que nos sentamos a meditar, porque los kleshas son la parte sutil, cada uno puede agarrar un formulario y decir y responder pues cosas conscientes, pero la parte inconsciente aparecen en la meditación. Por ejemplo, puedes decir que no tienes miedo a morir, ¿sí? Mucha gente dice, a ver, me pongo a toser porque yo también lo digo, pero eso no es verdad. Ujú. ¿Mm? Porque se dice que hasta que tú no obtengas lo que es Dharma Mega Samadhi, que son las semillas completamente quemadas, o sea, no antes vas a tener eso. Así que hasta que no aparezca Kaivalagya, que es la parte del tomo 4, del capítulo 4, la parte 4, pues las posibilidades de las semillas, pues sí, pueden volverse de nuevo activas. Y de latentes comenzar a otra vez a subir. Entonces, bueno, cuando empezamos en una práctica espiritual de lo que es esta parte de la meditación, le llamamos espiritual, pero estamos en un crecimiento personal realmente porque queremos entender qué nos está pasando, ¿no? Ese aspirante pues va a ir encontrando pues, durante muchos años, pues durante años, ¿sí? Que los vitris no le molestan por mucho tiempo, ¿sí? Y a veces cuando practicas durante años, y esto también lo digo por propia experiencia, o sea, practicas durante muchos años y de repente pues hay vitris que tú dices, no, esto no me molesta, pero es que no te está molestando por mucho tiempo, pero de repente se reactivan de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que las semillas, las raíces no estaban bien talladas. ¿Me seguís? Porque probablemente esto también os ha pasado a ustedes, ¿sí? Y bueno, a veces pensamos que hemos acabado con todos los samskara y con todos los kleshas, pero de repente un día, ¿sí? Te encuentras fallando de forma totalmente inesperada, ¿sí? Totalmente inconsciente, ahí te estás fallando de nuevo. Y este error inesperado, es debido a que la presencia de la semilla de los kleshas está todavía en tu mente. Y como hemos visto, esto tiene 3 etapas. O sea, que son capaces de producir, pero sin producir. No sé si me siguen. Y que esto se llama ese estado latente. Por eso es un estado latente. Puede producir, pero sin producir. Y cuando produce es cuando se le llama estado activo. Y las semillas, ¿sí? Las semillas pues se hacen pues poco a poco más activas. Entonces, en el caso de los kleshas con la meditación es quemar la semilla de los kleshas.
Y para quemar las semillas de los clesias debemos de entender todo el proceso involutivo. Y eso es un proceso involuntario de la acción. Por eso hablábamos del karma. Karma, acción, reacción. Hay que ir al revés. Es involucionar. Sí, no solo a nivel mental. Porque ahí es donde Abhinivesha debe de ser resuelto hasta de eso. Y estos son dos resultados. Estos son resultados y luego tenemos otros resultados que solucionar para otra vez volver a la parte de avidia, que es la parte de la ignorancia. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Pues que cuando comienzas tienes que cortar el árbol entero de todos los clesias, ¿sí? Lo tienes que cortar todo. Lo tienes que cortar todo, hasta la copa, hasta las raíces, o sea, hay que cortar todo. Eso es lo peculiar. Porque lo peculiar de este árbol de clesias, es que en la copa están las raíces y en sus raíces está en la copa. Y este proceso no es un proceso del intelecto. Para poder hacer esto, necesitamos una completa disciplina que incluye yama, niyama y kriya. Y luego tenemos que usar la meditación dhyana para reducir lo que es la manifestación de los kleshyas, que incluye la observación, obviamente, parte de dharana. Y ahí es donde, a través de toda esta práctica, pues debes poder observar los kleshyas como un proceso de meditación en el cual no solo estás meditando en el objeto, pero eres capaz de ver las diferentes fases del fenómeno mental. Y ese fenómeno mental que tiene lugar dentro de nosotros. Y eso ocurre cuando nosotros estamos en lo que llamamos antarmuna, en silencio. Y ahí es donde vamos, simplemente cuando estamos en silencio, vamos a encontrar estos vitris activos, que vienen, que van, a suprimirlos. Esto es lo que nos habla el primer Yoga Sutra, suprimirlos. El cese de los vitris, de las fluctuaciones mentales, porque estas fluctuaciones mentales son debidas a los kleshyas. Entonces no puedo pararlo si no me voy a acatar con los kleshyas. Entonces cuando tú practicas la observación de esta manera, podrás llegar a observar todos los pensamientos buenos y malos. Y entonces ahí son los kleshyas que pueden ser reducidos en esa condición que están llevándolos al latente. Y lo que es el practicante, pues puede comenzar ese proceso de viveka, que es tener conocimiento. Ese es el método tradicional de Raj Yoga. Y ese es el método de Kriya Yoga. Por eso comenzamos con todo el conocimiento. Y si aplicas viveka, el conocimiento, que también aplicando aquí este conocimiento, cuando los kleshyas son activos, entonces, si lo aplicas cuando están activos, puede fallar. Porque viveka, sí, porque todo lo que es el conocimiento adecuado necesita cierta preparación mental. Así que al principio, como saben, los que han comenzado una formación pues hace ya más de un año y han escuchado esta información, pues era como, no veas todo esto, pero ya poco a poco empiezan a entender ese proceso mental. Entonces, esta meditación, dhyana, de la que estoy hablando aquí, no es una unificación, sino es un antarmuna, es un silencio. Es un silencio o una observación de la modificación, sí, porque se van modificando activamente de los kleshyas. Y luego cerrando esa observación, los vitris activos, todas esas aflicciones activos, vuelven a su estado otra vez atenuado y luego al estado sutil. Y luego también vas a encontrar a practicantes o aspirantes espirituales que luego se vuelven mucho más calmados en su forma de ser, en su humor. ¿Qué está ocurriendo? Que con toda esta práctica la mente traviesa, ¿sí? Que todos conocemos que hay una mente traviesa, hay una mente dañina, hay una mente inquieta. Sí, hay esos dos lobos a los cuales alimentamos. Bueno, pues a una de ellas debe de irse pues apaciguando
¿A través de qué? Pues a través de la meditación y lo que es el Kriya Yoga. Y ahora es donde dices, bueno, para cortar realmente y liberar ese karma y entrar en ese Kaivalagya Pada, esto no es porque la persona se haya liberado de las vasanas, ¿sí? De todos sus hábitos y todas sus tendencias, sino es porque los kleshyas se han ido suavizando. Sus tendencias, sus hábitos siguen siendo los mismos, pero sus kleshyas se han suavizado. Por eso cuando luego tenemos un practicante, un aspirante, luego poco a poco está más tranquilo y más pacífico. Su esencia sigue siendo su esencia, pero a través de la meditación uno va a ir superando todas estas tensiones que son creadas por los kleshyas. Y para eso primero tenemos que introducir viveka. ¿Qué es viveka? El conocimiento correcto. Una vez que tú tienes el conocimiento correcto, adecuado, eso es una forma de acercamiento racional, ¿sí? Una parte racional. Necesitas una parte... Al principio somos racionales, ¿sí? Porque la causa de los kleshyas, o sea, para ser encontradas y eliminadas, es a través de una experiencia de sentir. Porque lo que nos crea esa manera de pensamiento, esa longitud de pensamiento, es algo molesto, es algo dañino, es algo travieso. ¿Me siguen? A ver, uno puede, por ejemplo, encontrar porque tiene apego a su madre o al hijo. Y uno puede intentar, pues, eliminarlo. También estos son kleshyas potentes, pues son muy, muy, muy naturales, ¿no? Uno puede intentar, pues, eliminarlo morando en lo que es en la misma, ¿no? Observando en la misma herida. Pero esto puede ser muy complicado y muy doloroso. Entonces, el Kriya Yoga lo que se usa es, poco a poco, como una ventaja, en cada momento, aplicándolo adecuadamente. Entonces, primero comenzamos con Jnana Yoga. Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Conocimiento. Y sí, el conocimiento es un proceso intelectual, obviamente, pero vas a tener un conocimiento completo que sí, al principio es muy extraño, pero es un camino que luego se te muestra en lo que es el 10º sutra. Y ahí te están hablando de que, bueno, de que un aspirante realmente serio, pues debería retirarse para hacer sus prácticas diariamente por un tiempo, para poder, pues obviamente, dedicarse a ver estas semillas de los kleshyas en lo que es su forma de manifestación diaria. Hábitos, tendencias. Y bueno, esta es la única manera de poder superarlos y poder eliminar estos kleshyas desde lo que es la raíz. O sea, a través de entrar en esa parte de reclusión personal y luego volviendo de nuevo a la sociedad para ver qué tal, ¿sí? Pues no podemos vivir ahí excluidos todos. Entonces los kleshyas pueden ser eliminados a través de la meditación. Pero para eso debemos de aplicar viveka, para que las semillas sean completamente quemadas y destruidas. Los kleshyas, en lo que es la forma luego más sutil, son absolutamente físicos. De ahí cuando estuvimos viendo la parte de los movimientos, de las heridas, sí, están en el cuerpo. Los kleshyas también están sutilmente en el cuerpo. Y están incrustados los kleshyas en nuestras vidas. Entonces el proceso de eliminarlos son de dos maneras. Uno se llama dhyana y el otro viveka. Dhyana, meditación, viveka, conocimiento correcto. Necesitamos los dos. Y esto de lo que os estoy hablando ahora, pues es el método antiguo de lo que es la práctica de Raj Yoga, que se hace después del Jnana Yoga. Jnana Yoga del conocimiento y luego la práctica del Raj Yoga. Y más adelante se aprenderá Kriya Yoga. Pero lado a lado, primero se hace Karma y Bhakti, que también pueden ser practicados a nivel sin tener que hacer asanas, pero no vas a poder en el momento que practicas Karma Yoga o Bhakti Yoga, ahí no puedes recluirte. Eso sí puedes hacerlo en Raj Yoga y en Jnana Yoga, pero tienes que volver a la sociedad para ver qué tal. Porque si no es muy difícil observar esos kleshyas sutiles que siguen activos.
Porque para entender que los tenemos que experimentarlos y sentirlos. Porque están en lo que es nuestra naturaleza interior. Y bueno, más adelante en los sutras pues se te habla de los obstáculos o las obstrucciones o los bloqueos que pueden aparecer y para eliminarlos. Y ahí es donde directamente nos va al siguiente sutra y nos dice, pues, cómo eliminarlos. Pues primero es con la práctica, la necesidad, nos dice la necesidad de la práctica de yoga, que es a través de la práctica de yoga, ¿sí? No nos dice un yoga en concreto, pero hay unas ramas y deben de ser practicadas sistemáticamente para eliminar lo que son estas impurezas. Y estas impurezas se van eliminando hasta que lo que queda es el conocimiento espiritual de lo que es el ser consciente de la realidad. Y en ese orden lo que es conocer ese yo superior. Y para eso tenemos que desarrollar pues, una verdadera conciencia de lo que es la realidad. Que la realidad no es ni mental ni intelectual. O sea, esta conciencia profunda se va a ir desarrollando a través de esa culminación espiritual, pues que va incrementando gradualmente cuando vamos destruyendo todas estas impurezas, ¿no? Pues las impurezas de la mente se destruyen con la práctica de yoga. Entonces, diferentes aspectos dentro del yoga pues deben de ser practicadas paso a paso, sistemáticamente, pues para ir siendo destruidas. Y poco a poco pues ir eliminando ese velo, esa capa y dejar esa conciencia verdadera y profunda de lo que es la realidad. Y bueno, la conciencia de la realidad, en ambas está avidya, está la ignorancia y está prakriti, pues ahí desaparecen. Y en este sentido pues empezamos a entender que yoga pues no es unir. Al principio yoga no es unir, es desunir para volver a unir. Aquello que estaba apegado, desapegarlo para volver a unirlo de una manera completamente distinta. Entonces, bueno, sí, te dicen normalmente que yoga es unión, pero primero hay que recordar que es desunir. ¿Desunir por qué? Pues, ¿por qué digo esto de desunir? Pues es un proceso de evitar unas conjunciones entre lo que es purusha, la conciencia no manifestada, y la prakriti, entre lo que es esa parte de pensamiento, palabra, pensamiento, acción, prakriti, algo que se materializa, ¿no? Entonces Patanjali lo que va sobre todo es a hablarnos en los Yoga Sutras de que yoga es, al principio vais a ver que es desunión, es desconjunción, es ir deshaciendo los nudos. Y es así, pues bueno, es así como Patanjali te va a explicar pues realmente yoga en términos pues de conocimiento de lo que es pues la unión como debe de ser entendida correctamente. ¿En qué Yoga Sutras, para los que ya llevan un tiempo, en qué Yoga Sutras vamos a encontrar teorías de lo que son las aflicciones? Pues bueno, los que tienen el libro ahí con ustedes, os pido que busquéis por favor el 1.24. Voy a parar la grabación.